Es hora de cerrar el telón de este día y prepararte para el único viaje en el que no necesitas control, solo aceptación, el viaje hacia un sueño profundo y reparador. Esta noche no te acostarás solo a dormir, dormirás con la sabiduría de la filosofía estoica. Dejaremos atrás las preocupaciones, el ruido y todo aquello que, como nos enseñaron los grandes pensadores, no está bajo tu control. Vamos a despejar tu mente de lo innecesario, anclando tu paz interior en lo único que de verdad te pertenece, el presente y tu capacidad para responder con virtud. Relaja tu cuerpo, calma tu respiración y permite que las lecciones de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio te sirvan de suave bálsamo. Con cada palabra te acercarás más a esa tranquilidad inmutable que reside en ti. Prepárate para soltar el día y abrazar la paz estoica. Que este audio sea tu guía hacia un descanso que no solo repare tu cuerpo, sino que también fortalezca tu espíritu. Comencemos. Invertiste gran parte de tu vida en el intento de complacer. ¿Acaso te has puesto un disfraz para encajar en la imagen que otros esperaban? ¿Te has forzado a sentir cuando tu impulso era rechazar? Y has mantenido una sonrisa mientras te ibas vaciando por dentro. Sin embargo, llega un momento crucial en el que la verdad se impone. Buscar la aprobación universal es la ruta más directa hacia tu propia disolución. La perspectiva estoica sentencia esto con claridad rotunda. Quien basa su valía en el aplauso externo se condena a la servidumbre. Por lo tanto, deja de mendigar permiso para manifestar quién eres. No requieres más halagos, sino dirección. No necesitas ocultarte tras fachadas, sino afirmarte en el presente. Al centrarte en tu propio desarrollo, el clamor ajeno se desvanece y, paradójicamente, al dejar de esforzarte por gustar, comienzas a irradiar e inspirar. Presta suma atención a las ideas que vienen a continuación, especialmente a la última, pues su impacto te sorprenderá. Pero antes de sumergirnos en el primer principio, si hallas valor en estos contenidos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las novedades. Principio 1. El enfoque en el santuario interno. Hay un instante de revelación en la vida donde caes en la cuenta de que has dedicado demasiado tiempo a la diplomacia de caer bien. Asentiste contra tu voluntad, fingiste alegría cuando anhelabas esfumarte y buscaste validación en ojos que ignoraban tu verdadera identidad. Y lo más perjudicial no es la acción en sí, sino el hábito que se formó. Te acostumbraste a ser la versión conveniente, la que no perturbaba ni desentonaba. Pero reflexiona, ¿de qué te sirve cosechar el agrado de todos si al final te resultas insoportable a ti mismo? Desde la infancia se nos inculca la cortesía y la búsqueda de aceptación. Esto es positivo hasta cierto límite. El conflicto surge cuando esa búsqueda se transforma en una prisión de aire. Comienzas a medir tus palabras y actos según el posible juicio externo. Y sin notarlo, dejas de vivir tu propia existencia. Te conviertes en un actor talentoso, pero internamente hueco. Resulta irónico. Cuanto más te desgastas por ser querido, más profunda es la sensación de vacío. Es ahí cuando la vida te obliga a redirigir la mirada hacia tu interior. El enfoque interior se inaugura precisamente cuando te cansas de la algarabía superficial, cuando ya no te satisfacen los likes forzados ni los elogios automáticos. Es el momento en que comprendes que lo esencial no es cómo te perciben, sino cómo te percibes tú. Aprender a mirarte con honestidad requiere coraje. Es una inmersión en las profundidades de tu ser para confrontar aquello que siempre evitaste. Pero justo en ese silencio incómodo reside la verdad que buscas. Los maestros estoicos lo afirmaron. La serenidad emana del dominio propio, no del reconocimiento externo. Marco Aurelio, por ejemplo, meditaba sobre la fugacidad de la opinión pública, considerándola tan irrelevante como una ráfaga de viento. Sopla con fuerza, pero jamás decide el rumbo de tu embarcación. Y tú eres ese navío.
Tienes la opción de dejarte arrastrar o de tomar el timón y definir tu destino. Cuando inicias este viaje de autoconocimiento, sucede algo extraordinario. Dejas de mendigar validación, porque quien se entiende ya no necesita ser entendido. Quien se acepta ya no requiere ser aceptado. Y eso, por simple que parezca, es el umbral de la libertad. La doctrina estoica lo denomina autarquía, la autosuficiencia del espíritu, una independencia emocional frente a la crítica. Piensa en esto. La mayor parte del tiempo, lo que buscas no es aprobación, sino sentido de pertenencia. Anhelamos ser valorados, pero cometemos el error de buscar esa valía en fuentes externas. Es como intentar llenar tu vasija personal con agua de un arroyo ajeno, sin saber si está limpia o te hará daño. En contraste, cuando bebes de tu propia fuente, aunque al comienzo el caudal sea escaso, es agua pura. Esforzarse por agradar a todos es como intentar bailar al compás de 100 melodías distintas a la vez. Terminas exhausto y sin disfrutar de ninguna. Además, por más que te entregues, siempre habrá quien no te comprenda, te juzgue o te critique. Por lo tanto, cesa el gasto de energía en intentar calzar en moldes que no fueron diseñados para ti. Centrarte en ti no es egocentrismo, sino armonía. Es aprender a dar sin vaciar tu reserva, a convivir sin depender, a escuchar sin silenciar tu propia voz. Una práctica sencilla para iniciar este enfoque interno es la observación consciente. Antes de hablar, de aceptar o de actuar, pregúntate, ¿lo hago por convicción propia o por ser aceptado? Si la respuesta te genera incomodidad, ahí tienes la lección. Los estoicos ejercitaban esto a diario, analizar la intención antes de la ejecución, porque la intención dicta el rumbo. Y si alguien te acusa de egoísta por pensar en ti, recuerda que solo quien se nutre puede nutrir. Nadie puede ofrecer amor, paz o entendimiento desde la carencia. El egoísmo es otra cosa, es creerse el centro del universo. Priorizarte es, por el contrario, asumir que el mundo sigue su curso y que tú debes aprender a navegar en él sin perder tu esencia. Llega un momento en que la comprensión se asienta. La quietud no se logra al hacer felices a los demás, sino al dejar de intentarlo a costa de tu bienestar. La calma te envuelve cuando asumes que no tienes que ser comprendido por todos ni encajar en todos los círculos. La vida se siente más ligera cuando renuncias a vivir para complacer y empiezas a vivir para ser auténtico. No tienes que rendir cuentas, no necesitas que nadie te certifique, solo necesitas presencia. Y la presencia no se compra con ovaciones, se forja en el silencio, en la reflexión, en la serenidad que brota cuando por fin entiendes que el foco verdadero no está en el exterior, sino en ti. La próxima vez que sientas el impulso de buscar la aprobación, detente, respira y pregúntate, ¿qué es lo que yo deseo? Esta pregunta tan simple puede reorientar tu vida, marcando el inicio del regreso a tu ser. Y cuando lo hagas, cuando el ruido externo ya no determine tus movimientos, descubrirás que la calma siempre estuvo cerca, esperando a que dejaras de buscarla fuera. Si esta idea ha resonado contigo, afirma en los comentarios, el día que ceso la búsqueda de aprobación, encuentro la paz que siempre fue mía. Principio 2. El eco perturbador de los juicios. Habitamos un planeta dominado por la sobrecomunicación. Todos emiten juicios, critican, creen poseer la verdad. Y te encuentras tú, tratando de avanzar en medio de esta cacofonía, esforzándote por no tropezar con las palabras ajenas. Lo paradójico es que, aunque nadie más está viviendo tu vida, todos parecen saber exactamente cómo deberías hacerlo. Te indican cómo vestir, cómo razonar, con quién relacionarte y qué emociones sentir. Pero escucha bien, si te entregas en exceso a las voces de fuera, terminarás silenciando la tuya. La resonancia de las opiniones es como una tempestad perpetua. Al inicio es solo un zumbido, pero paulatinamente se intensifica hasta que ya no puedes distinguir tu propio hilo de pensamiento.
Lo peor es que esta perturbación no siempre proviene de extraños. A veces nace de tu círculo más cercano o incluso de tu propio diálogo interno. Vivimos obsesionados con ser aceptados, como si cada juicio externo fuera una prueba obligatoria. Y lo hacemos invirtiendo una energía tremenda en satisfacer expectativas que ni siquiera compartimos. El problema real no es que los demás opinen, porque lo harán de todas formas, sino que tú asumas la obligación de responder a cada comentario. No todo lo que se dice merece una respuesta. De hecho, mucho de lo que escuchas es simple proyección del ego ajeno. Cada individuo se expresa desde su realidad, sus traumas, sus temores. Si no aprendes a filtrar, cargarás con conflictos que no son tuyos. Los estoicos, maestros en la gestión de la tranquilidad mental, lo entendieron hace siglos. Sostenían que no puedes controlar lo que otros piensen o digan, sino únicamente tu reacción ante ello. Epicteto lo sintetizó con maestría. No son los hechos los que nos perturban, sino las interpretaciones que hacemos de ellos. Aplicado al presente, esto quiere decir que la crítica no te destruye el peso que le otorgas. Reflexiona. ¿Cuántas veces has dedicado horas a darle vueltas a un comentario insignificante? Alguien dijo algo, lo magnificaste a tu manera y en un instante habías erigido un drama mental. Es como si llevaras un micrófono invisible que amplifica el ruido de las opiniones hasta hacerlo insoportable. Y por supuesto, con tal estruendo, ¿cómo vas a escucharte? El silencio, por el contrario, es una herramienta de poder. No responder a cada provocación no es señal de debilidad, sino de inteligencia emocional. Es la capacidad de elegir tus batallas. A menudo, la mejor defensa no es la justificación, sino la retirada silenciosa. El silencio desconcierta a quien busca la confrontación y anula el conflicto, porque al negar la atención, el ruido pierde su sustento. Imagina que cada opinión es una piedra arrojada al agua. Si tu mente está en calma, la piedra genera una onda breve y el agua recupera su quietud. Si tu mente está turbulenta, esa misma piedra provoca un remolino. La diferencia reside en el estado del agua, no en la piedra. Así funciona contigo, no controlas lo que te arrojan, pero sí puedes decidir no agitarte por ello. Complacer es malgastar tu energía en guerras que no te pertenecen. Es como correr a apagar incendios en casas ajenas, mientras la tuya arde. Cada vez que actúas solo por ser aceptado, entregas un fragmento de ti. Y lo más absurdo es que tu esfuerzo nunca es suficiente. Siempre habrá quien te censure, te desapruebe o te encuentre un defecto. Así que deja de intentar persuadir a quien ni siquiera se convence a sí mismo. Una técnica práctica para evadir este ruido es el retiro interno. No necesitas viajar lejos, basta con aprender a desconectarte del exterior un breve lapso cada día. Apaga el móvil, silencia tu mente y concéntrate en tu respiración. Pregúntate, ¿este pensamiento es mío o lo he tomado de alguien más? Si la respuesta es la segunda, déjalo ir. Esta práctica, simple pero profunda, es una forma moderna de meditación estoica. Observar sin reaccionar, ponderar antes de contestar y actuar solo con propósito. Tu valía no se mide por una ovación. Los aplausos son efímeros, volátiles. Hoy te vitorean, mañana te olvidan. Si cimentas tu autoimagen en el juicio externo, vivirás en una inestabilidad emocional constante. En cambio, cuando aprendes a valorarte sin necesidad de público, adquieres algo mucho más firme, la paz interior. No se trata de volverse insensible, sino de desarrollar un filtro interno. Acoge lo que te sume, pero desecha lo que te reste. No estás obligado a justificar tu vida ante nadie. Los estoicos enseñaban que la virtud consiste en la coherencia y la razón, no en el agrado. La autenticidad tiene un costo, sí, pero también una gran recompensa. El costo es el juicio ajeno. La recompensa es tu libertad. El clamor de las opiniones jamás cesará, pero puedes aprender a atenuar su volumen.
Al optar por el silencio, eliges la calma. Al dejar de justificar cada movimiento, caminas con mayor firmeza. Y al entender que tu valor no reside en la aprobación, sino en tu propio respeto, te liberas. Así que, cuando la próxima crítica te alcance, simplemente sonríe y avanza. No tienes que convencer a nadie. La gente solo capta lo que su propia limitación le permite ver, no lo que realmente eres. Recuerda, no todo exige una respuesta, y a menudo el silencio es más elocuente que 1000 palabras, porque en última instancia, la vida no es un concurso de popularidad, sino una búsqueda de paz contigo mismo. Y cuando lo logras, el ruido de las opiniones se transforma en un simple eco lejano. Presta mucha atención a esta máxima. El sabio no busca agradar, busca comprenderse a sí mismo, y en esa comprensión halla la quietud. Principio 3. El engaño de la necesidad de aceptación. Existe una trampa sutil en la que casi todos caemos: el anhelo de aceptación. Comienza con una sonrisa que no sientes, una opinión que te guardas, una pequeña mentira para evitar el conflicto. De forma gradual, te vas ajustando para encajar. Y cuando finalmente crees haber ganado la aprobación de todos, te miras y ya no reconoces tu reflejo. Obtuviste su aceptación, pero sacrificaste tu esencia. Es natural desear gustar. Nadie quiere ser excluido. Pero el problema se origina cuando ese deseo muta en una necesidad imperiosa. Cuando te importa más el juicio externo que tu propio criterio. Cuando cada palabra que pronuncias pasa por un control mental. ¿Qué pensarán si digo esto? ¿Y si no les gusta? En ese punto, ya no estás viviendo, sino actuando. Eres el papel que el público vitorea. Lo más irónico es que al intentar ser del agrado de todos, te conviertes en nadie. Para complacer a un colectivo amplio, debes diluir tus particularidades, tus pasiones, tus principios, y en ese proceso, lo auténtico se esfuma. Terminas siendo una réplica sin alma, educado, correcto, simpático, pero internamente vacío. Las fachadas sociales agotan más que la verdad. Cada sonrisa vacía, cada gesto de sumisión, cada no pasa nada, dicho cuando sí pasa, te carga de un peso invisible. A primera vista, todo parece en orden, pero por dentro sientes un quiebre lento. Es como portar una armadura brillante que te aísla de los demás, pero te dificulta respirar. El error de vivir en la búsqueda constante de aprobación es que te transformas en el eco de las expectativas ajenas. Dejas de preguntarte, ¿qué quiero yo?, porque estás demasiado ocupado satisfaciendo lo que otros esperan. Lo lamentable es que a veces ni siquiera eres consciente. Crees que decides, pero en realidad sigues un libreto escrito por terceros, un guión sin desenlace feliz. La filosofía estoica enfatizaba la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Para los estoicos, vivir conforme a la naturaleza significaba actuar según tu razón, no según el aplauso. Ellos entendían que la verdadera valía no se mide por la acogida externa, sino por la paz que sientes en tu interior. Marco Aurelio fue claro: deja que los demás hablen lo que quieran, mientras tú te ocupes de hacer lo que dicta tu conciencia. Pero por supuesto, esto exige valentía, y el valor no se compra ni se simula. La autenticidad incomoda. Incomoda porque es incontrolable. A quienes viven de apariencias les molesta el que vive sin disimulo, y eso está bien. No debes adaptarte al miedo de los demás. A veces, decepcionar es un acto de liberación. No temas defraudar a quien nunca te comprendió. En realidad, solo estás dejando de simular. Imagina tu vida como una estancia con 100 espejos. Cada espejo representa una opinión, y algunos te muestran alto, bajo o distorsionado. Si te pasas el día observándolos todos, terminarás mareado. En cambio, si te concentras en uno solo, el tuyo, podrás ver tu reflejo con claridad. No puedes controlar cómo te juzgan, pero sí puedes decidir cómo te ves tú. Y cuando tu propia percepción supera el valor de la ajena, el mundo pierde su poder sobre ti.
Una táctica útil para liberarte de esta trampa es aprender a rechazar sin sentir culpa. La primera vez será extraño, la segunda incómodo, pero luego sentirás una gran ligereza. Un no sincero es una limpieza para el espíritu. Aunque sea molesto al inicio, es vital para tu bienestar. Cada no auténtico abre espacio para un sí que resuene contigo. Otra estrategia poderosa es cultivar la soledad intencional, pasar tiempo contigo sin buscar estímulos, sin redes sociales, sin el ansia de validación. Al comienzo puede sentirse vacío, pero con el tiempo se convierte en tu refugio. Ahí descubres que no dependes tanto de lo externo, que la aprobación es un narcótico del que puedes deshabituarte. Y al lograrlo, recuperas algo que habías perdido, tu centro. Recuerda, no todo el mundo te entenderá, ni tiene por qué. La autenticidad tiene un precio, pero el coste de vivir en la simulación es infinitamente más alto. Fingir para ser aceptado es hipotecar tu bienestar por un aplauso fugaz. Ser fiel a ti mismo puede generar rechazo en algunos, pero te brindará una calma que ningún halago podrá igualar. La trampa de la aceptación es seductora al inicio y amarga al final. Promete afecto, pero te deja vacío. Te hace creer que la felicidad reside en la mirada de los otros, cuando siempre ha estado en la tuya. Por lo tanto, deja de suplicar aprobación. No busques gustar, busca ser. No intentes encajar, busca fluir. Y si en ese proceso alguien se retira, permítele irse. La autenticidad no convence, filtra. Al final, la vida es más fluida cuando no tienes que cargar con disfraces. Descubrirás que las personas significativas no exigen la perfección, sino la sinceridad, y que quien se aleja de tu ser auténtico nunca estuvo cerca de tu esencia. Agradar es fácil, ser tú mismo es un acto de valor. Y solo al elegir lo segundo, comienza la verdadera libertad. Como decía mi padre, ser auténtico no siempre te hará popular, pero siempre te permitirá dormir en paz. Principio 4. Priorizar la propia existencia sin culpabilidad. Te has acostumbrado a decir sí a todo, sí al favor que te incomoda, sí al evento que te agota, sí a quien no te valora. Y luego, al sentir tu reserva de energía vacía, te preguntas por qué estás tan exhausto. La respuesta es simple. Te olvidaste de ponerte en primer lugar. Te enseñaron que la autovaloración era egoísmo, pero no te advirtieron que olvidarte de ti también lo es. Vivimos en una cultura donde la negativa parece una falta. Se espera que estés siempre accesible, dispuesto y con ánimo, incluso al borde del colapso. Y por no decepcionar, terminas decepcionándote a ti. Priorizarte se ha vuelto un acto subversivo, pero la realidad es que no puedes ser el soporte emocional de todos los demás mientras tú te derrumbas. Decir no es un acto de amor propio. Sí, suena a frase motivacional, pero es la verdad fundamental. Cada vez que rechazas algo que te drena, le estás dando un sí a tu tranquilidad, a tu tiempo y a tu salud mental. Y ese pequeño gesto lo transforma todo. Si no te pones en primer lugar, nadie lo hará por ti. Los límites no son restricciones, sino escudos protectores de tu paz. Son como las murallas de una antigua fortaleza, no están para encerrarte, sino para impedir la entrada de aquello que te daña. Sin límites, cualquiera irrumpe, exige, opina y te despoja de una parte de ti. Y lo peor es que al principio no te das cuenta, hasta que un día te miras y ya no te reconoces. Los estoicos, maestros en el arte de vivir, lo comprendían perfectamente. La serenidad interna depende de lo que permites y de lo que eliges ignorar. Ellos no se desgastaban tratando de controlar lo incontrolable, y tú no deberías hacerlo. No estás aquí para rescatar a quien no desea ser rescatado, ni para cargar con problemas ajenos. Hay una diferencia abismal entre asistir y absorber. Si no trazas esa línea, acabarás cargando con el peso de otros hasta el agotamiento. Piensa en tu energía como un recurso vital.
No puedes dar lo que no posees. Y sin embargo, dedicas tu tiempo a relaciones superficiales, empleos que te consumen y vínculos que solo te buscan por interés. Priorizarte no es aislarte, es dejar de vivir en función de la agenda del mundo. A veces, la valentía se expresa al decir basta, y ese basta no siempre es grato. Puede generar malestar o culpa, puede hacerte sentir como si fueras la persona equivocada, pero esa culpa es un espejismo creado por años de condicionamiento. Te hicieron creer que el afecto es entrega ilimitada, cuando en realidad el afecto también implica saber detenerse. Una práctica útil para empezar a priorizarte es la regla del espejo. Antes de decir sí a un compromiso, mírate mentalmente y pregúntate, ¿lo hago porque realmente quiero o solo para evitar la incomodidad de decir no? Si la respuesta es la segunda, estás canjeando tu tiempo por una tranquilidad pasajera que se convertirá en resentimiento. Otra táctica poderosa es reservar tiempo sagrado para ti. Llámalos como quieras. Momentos de quietud, pausa reflexiva, desconexión. Dedica un lapso del día a estar contigo sin sentir que lo desperdicias, porque es ahí donde la claridad se reconstituye. Ahí entiendes que elegirte no es egoísmo, es madurez emocional. Quienes te aprecian de verdad lo entenderán, quienes no te estaban utilizando, no acompañando. Cuanto más te eliges, más libre te sientes, libre de la culpa, de la manipulación, de la dependencia del juicio ajeno. La libertad no llega al hacer todo lo que deseas, sino al dejar de hacer lo que no quieres. Y para eso se necesita valor, valor para decepcionar a algunos y serenidad para saber que seguirán adelante sin ti. Habrá quienes se incomoden cuando establezcas límites, pero esa incomodidad es una prueba de que se beneficiaban de tu falta de ellos. No permitas que su malestar te haga retroceder. Al contrario, considéralo una señal de que vas por el camino correcto. Nadie que te estime te pedirá que te descuides para hacerle feliz. Priorizarte no es dejar de amar, es comenzar a amar con conciencia. Es entender que tu bienestar es innegociable, que no puedes seguir cediendo por temor a perder a otros, cuando en realidad lo que más has perdido es tu propia identidad. Aprender a limitar no te hace una persona fría, te hace auténtico. Recuerda que no viniste al mundo para ser el salvador de nadie, ni el consuelo emocional para las carencias ajenas. Tu propósito es vivir en equilibrio, coherencia y paz. Y eso comienza el día en que decides que tu tranquilidad es más valiosa que cualquier aprobación. La próxima vez que te invada la culpa por haberte elegido, respira y repítete, no es egoísmo, es amor propio. Solo quien se elige puede ofrecer un afecto genuino, energía renovada y una presencia real. Y al lograrlo, entenderás la enseñanza estoica. La verdadera libertad reside en el interior, no en lo externo. Graba a fuego esta verdad. Decir no a los demás es a veces decir sí a tu propia vida. Principio 5. El aislamiento que forja la fortaleza. Existe una palabra que la mayoría teme y pocos llegan a entender: soledad. Se evita como una plaga, como si estar sin compañía fuera una señal de fracaso. Lo curioso es que, en esa carrera desesperada por no estar solos, la gente se rodea de ruido, de personas superficiales y de conversaciones vacías. Estar solo no implica estar hueco, a menudo es lo opuesto. Significa, por fin, estar lleno de ti mismo. Vivimos en una sociedad que glorifica la compañía y le teme al silencio. Hay una presión constante por estar conectado y disponible. Si no respondes de inmediato, pareces distante. Si pasas un día sin interactuar, se asume que algo anda mal. Nos han vendido la idea de que la soledad es sinónimo de fracaso, cuando en realidad es una puerta a la libertad. Porque solo cuando te quedas contigo mismo, sin distracciones ni ovaciones, descubres quién eres en esencia. La gente no teme a la soledad física, teme a lo que revelará el silencio cuando se apague el bullicio, porque el silencio es un espejo,
y no siempre nos agrada lo que muestra. El silencio personal saca a la luz lo fundamental, pero claro, esto requiere esfuerzo. Es más sencillo saturar la mente con ruido, charlas triviales o redes sociales que te mantienen ocupado pero vacío. El silencio, en cambio, exige que te enfrentes a ti mismo sin filtros, sin excusas. Te obliga a encarar tus pensamientos, tus temores y esas verdades que has evadido. Sí, es incómodo, pero también es profundamente sanador. La filosofía estoica veía la soledad como una herramienta de autoevaluación. Marco Aurelio escribía para su consumo interno, no para el público. Lo hacía en el silencio de su diario, observando su mente y sus reacciones. Los estoicos sabían que quien se conoce domina su universo interior, y quien domina su interior no requiere la aprobación de fuera. Quien se siente completo no busca validación, porque al aprender a disfrutar de tu propia compañía, no necesitas el aplauso ajeno para sentirte valioso. La mayoría busca la certificación de otros, porque aún no ha aprendido a darse la suya. Es como intentar llenar una vasija rota. No importa cuánto viertan, todo se escapa. La soledad, por otro lado, te enseña a reparar tu vasija, a llenarla con tu propia esencia. Hay una diferencia crucial entre estar solo y sentirse solo. Estar solo es un estado físico, una elección. Sentirse solo es una carencia emocional, una dependencia. Si tu bienestar depende de la presencia de otro, estás en riesgo, porque todo el mundo cambia, se va o te fallará. Pero si aprendes a estar en tu propia compañía sin aburrirte ni necesitar estímulos, nada ni nadie podrá arrebatarte la paz. Imagina que tu mente es tu hogar, siempre hay visitas y nunca tienes tiempo para limpiarla, organizarla o simplemente descansar. Cuando todos se van, puedes abrir las ventanas, ventilar y poner orden. Así opera la soledad. Es el instante en que cesa el ruido externo y por fin puedes escuchar el eco de tus propios pensamientos. Es ahí donde nace la claridad, donde el desorden se disipa. ¿Quieres una práctica sencilla? Dedica unos minutos al día a estar contigo sin hacer nada, sin teléfono, sin música, sin estímulos, solo tú y tu respiración. Al principio sentirás un vacío molesto. Ese vacío no es soledad, es desintoxicación, es el silencio limpiando el exceso de estímulos. Lentamente, notarás que en ese espacio surgen ideas, intuiciones y verdades que antes te eran inaccesibles. Esa es la voz que has estado sofocando con el ruido del mundo. Otra táctica poderosa es aprender a disfrutar de tus actividades a solas. Ve al cine, come, pasea sin compañía. No por falta de opciones, sino porque no necesitas a nadie para estar bien. La perspectiva cambia notablemente. Al inicio es extraño, luego se siente liberador. Ya no dependes de la presencia ajena para vivir plenamente. Y eso, aunque pocos lo entiendan, es una forma de poder. La soledad que forja la fortaleza no es la que te aísla, sino la que te centra, te devuelve el control, te enseña a no esperar que otros llenen tus vacíos, porque al hacerlo, terminas aceptando migajas por miedo a la carencia. En cambio, cuando te bastas a ti mismo, eliges desde la plenitud, no desde la necesidad, y eso transforma tus vínculos, tus decisiones y tu forma de ver la vida. La verdad es que no necesitas más gente a tu alrededor, sino más conexión contigo. No necesitas más aprobación, sino más autenticidad. Y sobre todo, no necesitas llenar cada instante de silencio con ruido. Lo que necesitas es aprender a escucharte. La soledad no es una amenaza, es un maestro. Te enseña lo esencial, te indica qué soltar y te devuelve lo que habías regalado por intentar complacer. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, dejas de perseguir a quienes te ignoran, dejas de temer el rechazo y de fingir, porque entiendes algo fundamental: quien se siente completo no necesita ser aprobado, solo ser fiel a su esencia. Así que detente, siéntate contigo, por incómodo que parezca. El silencio que temes no te destruirá,
te reconstruirá y al salir de él serás más fuerte, más claro y más libre. Recuerda, estar solo no es un castigo, es una oportunidad. La soledad no te quita nada, te devuelve todo lo que habías entregado. Como dijo Epicteto, al aprender a estar contigo, descubres que la soledad no duele sana. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la sensación de que el mundo entero parece ignorarte en ciertos momentos? No hay preguntas sobre tu estado, ni reconocimiento a tus esfuerzos, y sientes que tus palabras se pierden en el vacío. Permíteme revelarte algo que quizás no te han dicho. Avanzar en solitario no es un infortunio, sino un privilegio que pocos logran sostener. Porque cuando no tienes apoyos externos, desarrollas la capacidad de impulsarte a ti mismo. Y eso, amigo, es poder. La doctrina estoica lo tenía claro. El valor no se evidencia en medio de la multitud, sino cuando la quietud te obliga a la introspección. Así que deja de esperar compañía para ponerte en marcha. Nadie vendrá a rescatarte. Y en el fondo es lo mejor, ya que cuando logres salir adelante por tu propio mérito, serás una fuerza imparable. Presta atención a cada una de estas reflexiones, especialmente a la última, pues te resultará sumamente reveladora. Antes de iniciar con la primera enseñanza, si estos contenidos te son de utilidad, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las novedades. Comencemos. La tranquilidad no es tu adversaria. Hay momentos en que el universo parece coordinarse para desvanecerse justo en tu instante de mayor necesidad. Miras a tu alrededor y no hay nadie, ni mensajes, ni llamadas, ni compañía. Solo tú, el silencio y el ruido de tus propios pensamientos. Y en esa aparente desventura se oculta una de las mayores oportunidades de desarrollo: aprender a estar solo sin sentirse abandonado. Porque la tranquilidad no es tu enemiga, aunque a veces se presente como la antagonista de tu vida. Se nos ha condicionado a temerla. Desde la infancia se nos inculca que el aislamiento es un indicio de fracaso, de singularidad, de que algo anda mal. Pero esta premisa es falsa. Lo que es realmente perjudicial es depender tanto de otros que en su ausencia sientes que dejas de existir. La filosofía estoica lo enunciaba claramente. El individuo sabio es autosuficiente, no porque rechace el mundo, sino porque no necesita de él para hallar la paz. Puedes tener miles de personas a tu lado y sentirte más vacío que una estancia desocupada. Y a la inversa, puedes estar completamente solo y experimentar una plenitud inmensa. La clave reside en cómo interpretas esa quietud que tanto te intimida. La mayoría evade el estar a solas porque le resulta insoportable oír su propia voz. En cuanto surge un momento de calma, encendemos una pantalla, accedemos a redes sociales o buscamos cualquier distracción que amortigüe el eco interno. Nos aterra confrontar nuestras voces internas, aquellas que nos recuerdan las cuestiones que hemos evadido. Pero justo ahí reside la clave. Si logras tolerar tu silencio, te vuelves invencible, porque quien puede soportar la propia compañía sin huir, puede afrontar cualquier circunstancia. Imagina la tranquilidad como una cámara de espejos. Al principio, cada reflejo te incomoda, ves tus fallas, tus temores, tus heridas, pero si persistes, si dejas que tu mirada se ajuste, empiezas a ver más allá de las imperfecciones. Comienzas a comprenderte, a descubrir aspectos de ti que nunca habías mirado con aprecio. En ese instante, la quietud deja de ser un castigo y se transforma en una mentora. Te enseña que no necesitas la aprobación de nadie para sentirte completo. Y te enseña a convivir contigo sin reproches. Existe una gran diferencia entre estar solo y sentirse solo. Estar solo es un hecho físico. Sentirse solo es un estado mental. Puedes utilizar uno, el otro te consume. Si aprendes a distinguirlos, conviertes el aislamiento en un espacio productivo. En lugar de llenarlo de ruido,
lo llenas de propósito. Utilizas la calma para meditar, para crear, para sanar. Te das cuenta de que el clamor constante de los demás a menudo solo sirve para distraerte de ti mismo. Los estoicos sabían que el aislamiento no era enemigo del alma, sino un campo de entrenamiento. Marco Aurelio plasmaba sus reflexiones en medio del caos del imperio, pero lo hacía en soledad, dialogando consigo mismo, no por desamparo, sino por claridad, porque a veces es imperativo apartarse del mundo para entenderlo. Esa es la verdadera independencia emocional, saber que puedes sostenerte incluso cuando nadie más lo hace, que no necesitas la presencia de otros para sentirte valioso. Y por supuesto, no se trata de volverse un ermitaño que desprecia al mundo. Se trata de dejar de temer la compañía de tu propia mente, de encontrar en el silencio un aliado, no una amenaza. Cuando alcanzas eso, dejas de implorar atención, de suplicar afecto, de esperar comprensión constante. Aprendes a darte lo que antes buscabas fuera. La tranquilidad cesa de ser dolorosa porque ya no es un vacío, sino un refugio. Así que la próxima vez que te encuentres en soledad, no corras a llenar el vacío. Permanece un rato ahí, escucha, cuestiónate qué intenta enseñarte ese silencio. Quizás descubras que no necesitabas tanto a los demás como creías, que la fortaleza que buscabas afuera siempre estuvo en tu interior, y que la soledad bien empleada no es un castigo, sino el portal hacia una versión más fuerte, más libre y más consciente de ti. Quien aprende a gozar de su propia compañía jamás vuelve a sentirse solo. Como sentenció Séneca, la soledad no castiga a quien se conoce, solo a aquel que huye de sí mismo. La constancia es tu mejor aliada. La mayoría espera la inspiración como una especie de manifestación divina. Se levantan, miran al techo y razonan. Hoy no tengo ánimo, mejor empiezo mañana. El inconveniente es que ese mañana nunca llega. La verdad, por cruda que sea, es que no necesitas ánimos, necesitas constancia, porque mientras la motivación te abandona al primer obstáculo, la disciplina permanece cuando todo lo demás falla. La constancia es esa amiga que no promete diversión, pero que siempre cumple. No te dice lo que quieres escuchar, te dice lo que tienes que hacer. Los estoicos lo tenían claro: la libertad no se logra haciendo lo que te place, sino dominando lo que te cuesta. Y tú lo sabes, aunque a veces lo ignores. Deseas mejorar, pero no estás dispuesto a someterte al tedio, al esfuerzo o a la perseverancia que eso demanda. Te autoengañas diciendo cuando me sienta listo o cuando tenga más tiempo. Pero el tiempo no te esperará. Si no te impones orden, la vida lo hará por ti, y no de la manera más amable. La disciplina no es ostentación ni frases en una taza de café. Es levantarte cuando tu cuerpo pesa, ejercitarte sin aplausos, estudiar sin ser observado y cumplir sin felicitaciones. Es ejecutar lo que te propusiste, incluso en los días en que no tienes ganas. No hay nada espectacular en eso, pero sí algo profundamente potente, porque mientras otros se rinden a la primera excusa, tú avanzas en silencio. Esa persistencia discreta, la que nadie aplaude, es la que finalmente produce logros que son imposibles para los inconstantes. Imagina que tu constancia es como un músculo. Si solo la ejercitas ocasionalmente, se atrofia, pero si la entrenas a diario, se vuelve inquebrantable. No necesitas realizar hazañas, solo pequeñas acciones repetidas con intención. La clave no está en hacer mucho en un día, sino en hacer algo todos los días. Esa es la divergencia entre los que progresan y los que viven soñando. La motivación es como el fuego de una cerilla: ilumina, calienta, pero se apaga velozmente. La constancia, en cambio, es una hoguera que construyes con paciencia, leña a leña, hasta que ninguna tormenta puede extinguirla. Y sí, habrá días de agotamiento, frustración o sin resultados visibles, pero son precisamente esos días
los más cruciales. Cuando nadie te ve y aún así cumples, te estás demostrando que no necesitas testigos para ser fiel a ti mismo. Esa es la verdadera victoria, no la de los vítores, sino la del compromiso silencioso. La mayoría busca reconocimiento, los verdaderamente fuertes solo buscan coherencia. La filosofía estoica lo resume bien. No puedes controlar los resultados, pero sí tus acciones. Esto significa que no siempre triunfarás, pero siempre podrás cumplir contigo mismo. Cada vez que eliges la constancia sobre la pereza, estás forjando tu carácter. Y el carácter, a diferencia del talento, no se adquiere ni se hereda, se moldea. Convierte tu rutina en una declaración de poder personal, no porque deba ser perfecta, sino porque sabes que sin estructura no hay libertad. La gente confunde la constancia con rigidez, cuando en realidad es la forma más elevada de respeto propio. Es decir, me tomo en serio. Cuando cumples lo que te prometes, refuerzas tu confianza. Empiezas a creer en ti, no por lo que sientes, sino por lo que haces. Y eso vale más que cualquier discurso inspirador. Así que deja de esperar una chispa de inspiración. Crea tus propias normas, cumple tus horarios, honra tus procesos. Habrá días grises, sin energía ni entusiasmo. Pero si continúas, si no te detienes, llegará un momento en que tu mente entenderá que la rendición no es una opción. Entonces habrás ganado sin necesidad de fanfarrias. Habrás construido una fuerza que no se ve, pero que se siente. La disciplina es silenciosa, pero deja huellas que el tiempo no borra. Como decía mi padre, la motivación te inicia, la constancia te culmina. El sufrimiento es un instructor, el sufrimiento. Esa palabra que todos evitan nombrar, pero que todos conocen demasiado bien. Lo ocultamos, lo eludimos, lo tapamos con distracciones, pero al final siempre encuentra la manera de manifestarse. Y cuando llega, solemos reaccionar como si fuera un adversario que debe ser vencido a toda costa. Pero ¿y si el dolor no viniera a aniquilarte, sino a despertarte? Lo sé, suena poco atractivo. Nadie quiere oír que debe agradecer sus heridas, pero si te atreves a mirar más allá del impacto, descubrirás que el sufrimiento también instruye y a veces enseña mejor que cualquier maestro. Los estoicos lo comprendieron antes que nadie. No controlas lo que te sucede, pero sí cómo lo interpretas. Esa es la clave. La aflicción no reside en el evento, sino en la manera en que lo asumes. Dos personas pueden atravesar la misma tempestad, y una naufraga mientras la otra aprende a navegar. La diferencia no está en la tormenta, sino en la mente. Y tú, aunque ahora lo dudes, tienes la potestad de decidir si el sufrimiento te destroza o te moldea. El problema es que vivimos en una sociedad que huye del malestar como de una plaga. Tan pronto algo duele, buscamos anestesia, entretenimiento, comida, ruido, cualquier cosa que opaque lo que sentimos. Pero tapar no es sanar, es aplazar. Es como poner un vendaje sobre una herida profunda y fingir que ya no existe. El sufrimiento no desaparece porque lo ignores, permanece esperando a que lo escuches, porque el dolor sí comunica. Lo hace a través del insomnio, de la ansiedad, del agotamiento, de la apatía, y seguirá hablando hasta que te sientes a comprenderlo. Cada tropiezo, por más ilógico o injusto que parezca, conlleva una lección oculta. A veces te enseña a soltar, otras a ser más firme, y otras simplemente a no cometer el mismo error. Pero para descubrir esa enseñanza, tienes que dejar de verte como una víctima del destino. No eres el desdichado al que la vida castiga, eres el aprendiz al que la vida entrena. Y como todo entrenamiento duele, nadie se fortalece levantando plumas. Imagina que tu sufrimiento es un fuego. Si te acercas demasiado sin comprenderlo, te quema. Si lo utilizas sabiamente, te calienta, te ilumina, te transforma. Esa es la diferencia entre el que padece y el que aprende. El primero se queda observando las cenizas, lamentando lo perdido.
El segundo usa esas mismas llamas para forjar algo nuevo. El dolor no viene a destruirte, viene a mostrarte dónde estabas inconsciente. Había una práctica estoica, la meditación diaria sobre el dolor, no para regodearse en la aflicción, sino para entenderla, cuestionarse. ¿Qué puedo extraer de esto? ¿Qué parte de mí se niega a aceptar lo inmutable? Si hicieras esto en lugar de huir, te asombraría lo que descubrirías, porque detrás de cada cicatriz hay una verdad que desconocías. Tal vez no era la pérdida lo que dolía, sino el apego. Tal vez no era la traición, sino tu necesidad de control. El sufrimiento, cuando es interpretado, revela el mapa de tus propias limitaciones. Y no se trata de idealizar la aflicción. Nadie dice que debas disfrutarla. Se trata de utilizarla, de entender que incluso en el caos puedes obtener sabiduría, porque el dolor que no te transforma se repite. Y si no asimilas la lección, la vida te la repite con una intensidad creciente, no por crueldad, sino por insistencia. Así que la próxima vez que te duela todo, no escapes, no te ocultes. Siéntate con ese sufrimiento como si fuera un viejo conocido. Escúchalo sin miedo. Pregúntale qué quiere enseñarte. Quizás te diga que es hora de dejar de depender de quien no te valora. Tal vez te muestre que tu fuerza no está en resistir, sino en aceptar. O quizás solo te recuerde algo simple. Sigues vivo, y eso es motivo suficiente para seguir aprendiendo. El dolor bien entendido no te deja destrozado, te deja consciente, y cuando eres consciente, el mundo ya no te controla. Tú eliges qué hacer con cada herida, si convertirla en excusa o en impulso, si dejar que te hunda o que te eleve. Esa es la elección que distingue a los que se lamentan de los que se superan. Como decía Marco Aurelio, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Confía en ti mismo. Aún en la duda general, existe algo curioso en el ser humano. Puede tenerlo todo menos fe en sí mismo. Espera que otros le afirmen su valía, su capacidad, su talento. Pero, ¿y si nadie lo hace? ¿Y si los demás dudan, se burlan o simplemente te ignoran? Entonces muchos colapsan porque nunca aprendieron a ser su propio soporte. Déjame ser claro, si esperas la aprobación externa para avanzar, te quedarás esperando indefinidamente. Confía en ti, aunque todos duden, no porque sea fácil, sino porque nadie más lo hará por ti. El problema es que se nos ha educado para buscar el beneplácito como si fuera oxígeno. Desde la infancia anhelamos el muy bien del profesor, el estoy orgulloso de los padres, el te admiro de los demás, pero llega un punto en que entiendes que la gente no siempre te aplaudirá, incluso si lo haces bien. Y ahí es donde muchos se pierden, porque si tu seguridad depende de la opinión ajena, serás una marioneta del mundo. Hoy te sentirás grandioso si te halagan, y mañana te hundirás si te critican. Así de volátil es el ego que no tiene sustento propio. Los estoicos lo sabían, quien necesita el aplauso ajeno es esclavo de quien lo otorga. Y tú no naciste para ser esclavo de nadie, naciste para dirigir tu propia narrativa, incluso si el público se ha marchado del teatro. La validación externa no define tu valor, solo lo refleja ocasionalmente. Pero el valor real reside en seguir creyendo en ti, aun cuando todos dudan, aun cuando las cosas salen mal, aun cuando tu voz interna flaquea. La confianza no se solicita, se construye y se construye en silencio, paso a paso, sin grandes declaraciones. Comienza cuando decides cumplir contigo mismo, cuando haces lo que dijiste que harías, sin importar si alguien te observa. Cada promesa que te cumples refuerza tu credibilidad ante ti mismo. Y ese es el secreto no revelado. Creer en ti no es pensar que puedes lograrlo todo, es saber que harás lo necesario para intentarlo. Imagina que eres el arquitecto de tu propia mente. Cada acción cumplida es un ladrillo, cada excusa un vacío. Si dejas de cumplir lo que prometes, tu estructura se desmorona.
Pero si construyes con coherencia, llega un momento en que nada ni nadie puede derribarte. La fe en ti mismo no emana de repetir afirmaciones motivacionales, sino de verte actuar, de constatar que eres capaz, que resistes, que cumples. Y claro, no todos comprenderán tu proceso. Habrá quien se mofe, quien te diga que no estás listo, quien insista en que sueñas demasiado. Pero esos juicios no te definen. Hablan de ellos, la gente proyecta sus miedos sobre los demás. Si no se atrevieron a creer en sí mismos, tampoco soportarán verte hacerlo. Pero tu labor no es convencerlos. Tu labor es avanzar. Cree primero, demuestra después. Los resultados hablarán por ti. Y entonces, esos mismos que dudaban dirán, siempre supe que lo lograrías. Y tú sonreirás, sabiendo que mienten. Aprender a ser tu propio respaldo emocional implica dejar de necesitar que alguien te sostenga. Significa entender que puedes caer y levantarte sin aplausos, que puedes errar sin humillarte, que puedes progresar sin permiso. Nadie puede darte la confianza que tú no te das. Y si no te apoyas tú, no esperes que otro lo haga. La filosofía estoica enseña que la verdadera fortaleza reside en el control interno. No puedes controlar lo que los demás piensan, pero sí lo que tú decides creer. Puedes permitir que las críticas te paralicen o usarlas como combustible. Puedes rendirte porque no creen en ti o convertir su duda en tu impulso. Al final, la vida siempre somete a prueba tu fe en ti mismo antes de recompensarte por ella. Así que deja de pedir permiso para creer. No esperes a que alguien te diga que puedes, porque probablemente nunca lo hará. Empieza a actuar como si ya supieras que vas a lograrlo, aunque nadie lo vea aún. Cree aunque todo tiemble. Cree aunque se rían. Cree aunque estés solo, porque cuando aprendes a creer en ti sin testigos, te conviertes en alguien imparable. Como dijo Epicteto, la confianza no se hereda, se forja en los días en que nadie cree en ti, y aún así sigues adelante. La serenidad es fortaleza. Vivimos en una era en la que todo el mundo reacciona a todo. Un comentario en línea, una mirada malinterpretada, un revés mínimo, y parece que el mundo se desmorona. Nos han enseñado a reaccionar, no a responder. Y ahí radica el problema, porque cuando reaccionas, no decides tú, sino tu impulso, tu ego, tu miedo. En cambio, cuando aprendes a mantener la serenidad, a observar antes de actuar, a respirar antes de responder, ocurre una transformación. Descubres que la calma no es debilidad, es fortaleza. Los estoicos lo sabían bien. Quien domina su mente, domina el mundo. La filosofía estoica no buscaba erradicar las emociones, sino gestionarlas. No se trata de volverte insensible, sino de aprender a no ser arrastrado por la marea del momento. Porque si pierdes la calma, pierdes el control. Y cuando pierdes el control, te conviertes en una marioneta de tus propias reacciones. La mayoría de la gente cree que ser fuerte es alzar la voz, imponer su criterio, responder con cólera o defender su posición a toda costa. Pero eso no es fuerza, es inseguridad disfrazada de arrojo. La verdadera fortaleza es mantener la ecuanimidad cuando todos pierden la cabeza. Es responder con inteligencia ante la provocación. Es no permitir que la desesperación dicte tus acciones. Imagina que tu mente es como un estanque. Si lo agitas, el agua se enturbia y no puedes ver el fondo. Pero si esperas, si permites que se asiente, el agua se aclara y ves con nitidez. Así opera tu mente cuando aprendes a calmarla. No se trata de no sentir, sino de no dejar que lo que sientes opaque lo que piensas. La calma no se impone por la fuerza, se cultiva con práctica, con silencio, con pausas, con respiración consciente, con el arte de no responder de inmediato. Una táctica simple: la próxima vez que algo te perturbe, no digas nada por unos segundos.
Respira. Observa cómo tu mente te incita a reaccionar. Ese instante, ese breve lapso entre el impulso y la acción, es donde reside tu poder. Si logras prolongarlo, te conviertes en dueño de ti mismo. Quien domina sus impulsos vence la desesperación, porque ya no actúa desde el miedo, sino desde la claridad. La calma, además, tiene un efecto curioso: desarma a los demás. Cuando alguien te increpa y tú no entras en su juego, lo desconciertas. Cuando no respondes con ira, la dinámica de la conversación cambia. Cuando te mantienes sereno, proyectas una autoridad que las palabras no pueden simular. La serenidad no es pasividad, es control. Es decir, puedo, pero elijo no reaccionar. Esa es la esencia de la fuerza interior. La desesperación, por el contrario, es ruido. Es querer resolverlo todo de inmediato sin meditar. Pero la vida no se gana persiguiendo cada problema. Se gana sabiendo cuándo moverse y cuándo permanecer quieto. A veces la mejor respuesta es el silencio, la observación, la espera. No porque te sea indiferente, sino porque entiendes que lo urgente no siempre es lo importante. Dominar tus impulsos es aprender a no ser esclavo de tus emociones. Y eso no se consigue de la noche a la mañana, pero cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, fortaleces tu músculo mental. La calma es una disciplina, al igual que el ejercicio físico, solo que en lugar de levantar pesas, levantas el peso de tu propia mente. Así que la próxima vez que todo te impulse a estallar, recuerda: no tienes que hacerlo, no tienes que demostrar nada, no tienes que ganar cada discusión. A veces la mayor victoria es mantener el control cuando todo a tu alrededor lo pierde. La calma no es rendición, es dominio, y quien domina su mente ya ha ganado la mitad de la batalla. Como dijo Mahatma Gandhi, calmar la mente es el primer paso hacia el control, y el control, el primer paso hacia la libertad. La habilidad de recomenzar, empezar de nuevo. Dos palabras que parecen sencillas hasta que te toca ejecutarlas realmente. Hasta que tienes que desprenderte de lo familiar, de lo que te daba seguridad, de aquello que un día juraste jamás perder. Y ahí llega el impacto, darte cuenta de que nada es tan estable como pensabas, que la vida cambia sin pedir permiso y que a veces renacer no es una opción, sino una exigencia. Lo curioso es que cada vez que algo se derrumba, una parte de ti también se libera. Aunque duela, recomenzar es una forma de retomar la dirección de tu propia historia. Nos atemoriza el cambio porque nos obliga a reconocer nuestra limitada capacidad de control. Queremos mantener todo bajo dominio: el empleo, las relaciones, el futuro. Pero la vida, con su particular ironía, se encarga de recordarte que nada es permanente. Y aunque te resistas, aunque patalees, llega un punto en que tienes que aceptar lo que los estoicos repetían sin cesar: no puedes controlar lo que sucede, solo tu reacción ante ello. Y nada más. Es esa reacción la que determina si te destruyes o te transformas. Aceptar que todo cambio implica una pérdida no es rendirse, es madurar. Todo nuevo inicio tiene un costo: dejar atrás personas, lugares, hábitos o versiones de ti que ya no encajan. Lo difícil no es soltar, lo difícil es hacerlo sin miedo. Pero si lo meditas, aferrarte a lo que ya no te permite crecer es como insistir en usar zapatos que te quedan chicos. Al principio aguantas por inercia, pero llega un momento en que solo puedes avanzar si te los quitas. Renacer exige soltar lo inservible. Y eso incluye tus propias excusas: el no puedo, el es demasiado tarde, el así soy yo, o el qué pensarán. Soltar no es olvidar, es comprender que hay etapas que cumplieron su ciclo, que algunas cosas no se perdieron, simplemente caducaron. Y está bien, la vida no se trata de acumular, sino de aprender a liberar. Imagina tu vida como una habitación llena de objetos. Algunos son útiles, otros solo ocupan espacio. Cada vez que algo termina,
La vida te brinda la oportunidad de hacer una limpieza, de decidir qué se queda y qué se va. Pero muchos prefieren vivir rodeados de escombros antes que enfrentar el vacío temporal que genera soltar. El problema es que sin espacio libre, nada nuevo puede entrar. Cada nuevo comienzo es en realidad una oportunidad disfrazada. Al principio parece un castigo, un fracaso, una pérdida irrecuperable. Pero con el tiempo te das cuenta de que ese colapso era necesario, que lo que parecía un final era el impulso que necesitabas para salir de donde te sentías estancado. A veces la vida no te pide permiso para renovarte, simplemente te empuja hacia donde debes estar. Y sí, volver a empezar infunde temor, miedo al ridículo, al error, a no estar a la altura, pero más miedo debería darte la indiferencia, seguir en un lugar donde ya no encajas, repetir los mismos patrones, vivir en automático solo porque el cambio da pereza. El miedo a empezar de nuevo te roba más oportunidades que cualquier fracaso, porque al final lo que más duele no es perder, sino no haberte atrevido a intentarlo de nuevo. Los cambios no siempre vienen con reflectores. A veces comienzan en silencio, el día que decides que no quieres seguir viviendo igual, el momento en que eliges no repetir la historia. No esperes a que la vida te lo imponga. Empieza tú, elimina lo que no funciona, reconstruye con lo que queda y sigue. Cada avance, por diminuto que sea, es una victoria. No temas volver a empezar. Teme quedarte en el mismo sitio, lamentando lo inmutable. Porque cada vez que la vida te obliga a recomenzar, también te está dando la oportunidad de hacerlo mejor. Como diría un buen estoico, el arte de empezar de nuevo no es olvidar el pasado, sino no permitir que te impida avanzar. Sé tu propio impulso. Hay días en que ni el discurso motivacional más potente te saca de la cama. Días en que miras al techo y te preguntas, ¿para qué? Días en que nadie te aplaude, nadie te anima y todo parece cuesta arriba. Y es ahí donde se distinguen aquellos que dependen de los vítores de los que aprenden a ser su propio motor. Porque, te guste o no, nadie vendrá a rescatarte de forma permanente. Así que es mejor que aprendas a ser tu propia fuente de motivación, incluso cuando el mundo parezca haberse olvidado de ti. Vivimos obsesionados con el reconocimiento. Compartimos logros, esperamos comentarios, likes, validación constante, pero la motivación que depende del beneplácito externo tiene fecha de caducidad, porque el día que no te aplaudan, te vienes abajo, y eso es inaceptable. No puedes entregar tu energía al juicio ajeno. La filosofía estoica lo aclara: tu valor no depende de la opinión de otros, sino de la coherencia con tus propios principios. Si haces las cosas esperando reconocimiento, lo que buscas no es desarrollo, sino atención. Ser tu propio impulso comienza por dejar de esperar que alguien te empuje. Nadie puede hacerlo mejor que tú. No hay frase inspiradora, video motivacional, ni libro milagroso que reemplace la fuerza de tus propias razones. Cuando te conoces, cuando sabes por qué haces lo que haces, no necesitas que nadie te lo recuerde. Y si un día lo olvidas, ahí entra la estrategia. Escríbelo. Anota por qué comenzaste, qué te mueve, qué estás dispuesto a soportar y por qué vale la pena continuar. Guárdalo y léelo cuando flaquees, porque habrá días en que tu mente intentará convencerte de que ya no puedes más. Y tener tus razones a mano es como un escudo contra esa voz derrotista. También ayuda a mirar hacia atrás, no para estancarte en el pasado, sino para recordar de lo que ya fuiste capaz. A veces, tu mejor fuente de inspiración eres tú mismo. Piensa en todas las veces que creíste que no superarías algo y lo hiciste, en los momentos en que pensabas rendirte y seguiste. Esas victorias, por pequeñas que parezcan, son la prueba de que puedes más de lo que crees. No las olvides. Guárdalas como recordatorios de que no necesitas permiso para avanzar. Otra práctica estoica aplicable es la del propósito superior.
Cuando sientas ganas de rendirte, no te preguntes, ¿puedo hacerlo?, sino ¿por qué lo hago? El cansancio siempre llega, pero si tu propósito es firme, se convierte en combustible. Si tu por qué es sólido, el cómo emerge. Lo que no puedes permitirte es vivir de chispazos de motivación. Necesitas algo más estable, más profundo, más tuyo. Y sí, habrá días en que nada tenga sentido, en que ni tus razones ni tus metas parezcan suficientes. Pero incluso entonces, mantente en movimiento, no por ganas, sino por constancia, porque a veces no se trata de estar motivado, sino de ser persistente hasta que el ánimo regrese. La motivación es una llama que se enciende con la acción, no con la espera. Así que deja de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Apláudete, recuérdate, impúlsate tú mismo. Eres la persona con la que pasarás más tiempo, así que más te vale aprender a inspirarte. No dependas de elogios ni de aprobación. Depende de tu compromiso contigo mismo. Cuando logres eso, comprenderás que no necesitas a nadie para seguir adelante. Como dijo Séneca, cuando no haya nadie que te motive, sé la voz que te diga, sigue. El descenso del círculo social y el despertar estoico. ¿Alguna vez te has detenido a cuestionar la progresiva disminución de tu círculo social? O calma, la falla no necesariamente recae en ti. O tal vez sí, pero de un modo distinto al que imaginas. Vivimos en una era donde se exalta la abundancia de contactos virtuales, mientras la conexión genuina escasea. Cuando eliges la retirada del bullicio, se te percibe con extrañeza, como si la soledad fuese una deficiencia. Sin embargo, la filosofía estoica postula lo opuesto. Marco Aurelio ya comprendía que la auténtica serenidad no depende del volumen de personas que te rodean, sino de la calidad de tu estado mental. Quizás el declive de las amistades no sea un signo de carencia, sino de maduración. Es posible que estés desechando lo superficial para establecer contacto con lo esencial. Naturalmente, esto es algo que pocos logran asimilar. He preparado 2 reflexiones de inestimable valor, cuya conclusión te revelará el significado profundo de esta dinámica. Por favor, asimila cuidadosamente cada punto, pero antes de iniciar la primera reflexión, si encuentras provechosos estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las novedades. Demos comienzo. La quietud del entorno social. Existen silencios que hieren y otros que son bálsamos. Habrás notado que a menudo, en medio de la mayor algarabía, la sensación de vacío interior se intensifica. No es un accidente. Habitamos un tiempo donde la necesidad de ser escuchado es universal, pero la capacidad de escucharse a sí mismo es rara. Y cuando la vida te despoja de compañía, cuando las interacciones se pausan y los compromisos se desvanecen, no es una sanción, sino una convocatoria. Aprender a permanecer solo no es un castigo, es una oportunidad que pocos se atreven a abrazar. Los estoicos lo entendían. La ausencia de ruido no es carencia, es fortaleza. Observa tu entorno. La mayoría rehúye el aislamiento como si fuera una enfermedad. Algunos saturan sus días con distracciones, con pantallas o con relaciones vacías. Cualquier cosa con tal de evitar el encuentro con su propia conciencia. Porque justo ahí, en ese silencio temido, uno se confronta con su yo auténtico, sin filtros, sin simulacros, sin aprobación. ¿Y sabes qué ocurre? A veces, esa imagen no es del agrado. Por eso tantos prefieren sostener la farsa de la amistad antes que encarar la incómoda verdad interna. Es más fácil oír las voces externas que las interrogantes que surgen desde el fondo del ser. La escasez de amistades no siempre indica rareza o insuficiencia. Indica que estás despertando, que las conversaciones triviales y los lazos por inercia
ya no resuenan contigo, que estás eligiendo la paz por encima de la compañía obligada. La quietud social, esa que anula notificaciones, puede ser dolorosa al principio, pero con el tiempo se vuelve un santuario. En ese espacio aprendes la lección que ninguna multitud ofrece: a conocerte profundamente. Considera el aislamiento como una cámara de introspección. Inicialmente te resulta incómodo, desprovisto de estímulos, solo existís tú y tus ideas. Pero cuanto más tiempo pasas ahí, más revelaciones obtienes. Comienzas a descartar lo superfluo, a organizar tus pensamientos, a restaurar lo que estaba roto. Y cuando finalmente te atreves a ser tu propia compañía, sin depender del clamor externo, emerge una fuerza inmensa. Ya no necesitas a nadie para sentirte completo. Esa es la verdadera emancipación. La filosofía estoica lo resumía con brillantez: quien tiene dominio de su mundo interior no teme la soledad. Marco Aurelio plasmaba sus reflexiones en sus meditaciones, buscando refugio en su mente a pesar de estar en el centro del poder, porque sabía que el alma requiere silencio para florecer. Tú puedes hacer lo mismo. Empieza por silenciar el ruido, por dejar de forzar lazos que no te aportan valor, por aceptar que no tienes que ser comprendido por todos. No estás fallando por tener pocas amistades. Estás evolucionando, estás aprendiendo a ser tu propio sostén, y eso atemoriza a quienes todavía no se atreven a hacerlo. La soledad no siempre es un vacío, a veces es simplemente el espacio vital que la existencia te concede para que te transformes. Deja de medir tu valor por el número de personas que te aclaman. No precisas validación constante para reconocer tu valía. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia presencia, cuando la calma deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado, ahí se inicia el auténtico autodescubrimiento. En última instancia, la quietud social es una prueba. Demuestra si eres capaz de sostenerte sin ovaciones, si puedes avanzar sin testigos, si logras escucharte sin miedo. Y cuando lo consigues, cuando por fin asumes que el clamor del mundo no define tu valor, entiendes algo que pocos captan: el lazo más significativo en la vida es contigo mismo. Como afirmaba Séneca, el ruido te dispersa, el silencio te ilumina. No le temas. El reflejo subliminal. A veces te preguntas, ¿a qué se debe la reducción de amistades? ¿Por qué ciertas personas se han distanciado? ¿Por qué las conversaciones que solían ser fluidas ahora resultan estériles? ¿O por qué ya no sientes el deseo de participar en los mismos ambientes? Esto no es fortuito. Es la acción del reflejo subliminal, esa proyección silenciosa que la vida te pone delante para mostrarte una verdad que no siempre quieres admitir: que tu experiencia externa es un eco de tu estado interno. La pérdida de amigos no siempre es un revés. A veces es solo el resultado de una purga emocional no solicitada, pero necesaria. La filosofía estoica enseña que ningún evento externo nos supera si mantenemos el dominio de nuestra mente. Y aunque parezca insensible, la vida tiene su propio método para filtrar lo que ya no está en sintonía contigo. Quedarse solo no siempre es un castigo, sino una manera de desocupar el espacio para que llegue lo nuevo. La gente se retira cuando su vibración energética ya no coincide con la tuya, al igual que una radio enmudece al cambiar de frecuencia. Pero por supuesto, esto es difícil de aceptar. Preferimos creer que los otros han cambiado, que el mundo se ha vuelto frío, que la amistad ha desaparecido. Sin embargo, el reflejo subliminal no miente. Lo que emites, lo atraes; lo que permites, lo aceptas. Si te rodeas de personas que no te valoran, es porque una parte de ti también se está conformando con menos. Si te hastía el drama, es porque tu espíritu se agotó de ignorarlo. El aislamiento que experimentas puede ser una limpieza indispensable, como un vendaval que purifica el aire. A veces el destino te aparta de ciertos entornos porque tu energía ya no pertenece a ese lugar. Te despoja de la gente para llenarte de claridad.
Y sí, al principio duele, te cuestionas tus errores, pero con el tiempo comprendes que no fallaste, simplemente estás creciendo. Imagina tu entorno como un jardín. Cada persona que entra deposita una semilla, pero no todas germinan. Algunas agotan los recursos, otras solo crecen si tú te dedicas a regarlas. El aislamiento es como una poda forzosa. No por odio a las flores, sino porque sabe que ciertas raíces son improductivas. Y aunque parezca cruel, esa higiene emocional te prepara para las conexiones auténticas. El reflejo subliminal te enseña más de lo que crees. Te impulsa a observar, sin victimismo, por qué atraes lo que atraes. ¿Qué energía proyectas al entrar en un lugar? Si no te valoras a ti mismo, el mundo no sabrá cómo hacerlo. No se trata de recluirte ni de desconfiar, sino de asumir que tus relaciones son un espejo de tu estado interior. Si tú cambias, cambia lo que atraes. Esta es la verdad, no contada. Así que deja de luchar contra la soledad, como si fuera tu adversaria. Tal vez solo está cumpliendo su función, depurar lo que no te sirve. No es el fin del mundo quedarse sin ciertos lazos. Es el inicio de una versión más consciente de ti mismo. Y aunque sea doloroso, se alcanza una gran paz cuando dejas de perseguir lo que no encaja, cuando entiendes que la meta no es tener muchas amistades, sino tenerlas apropiadas. En el fondo, la vida no te está castigando, te está recalibrando, te está liberando de lo que no armoniza contigo. Y el espejo invisible, por incómodo que sea, es el maestro más sincero, te revela la verdad sin palabras. Como afirmaba Marco Aurelio, la soledad no te aleja del mundo, te acerca a ti mismo. La autenticidad como distintivo, te has sentido inadaptado, ¿verdad? Como si la humanidad siguiera un guión que nunca recibiste. Estás rodeado de gente, y sin embargo, te invade la sensación de estar solo. No encajas, y eso te preocupa. Pero permíteme compartir algo que casi nadie se atreve a admitir. La inadaptación también es una señal, no de fracaso, sino de singularidad. En una sociedad donde todos buscan ser clones del mismo modelo, ser diferente es un acto de valor. Y aunque a veces duela, la soledad que sientes podría ser el precio de no traicionarte. La filosofía estoica enseñaba que la valía de un individuo no se mide por la acogida externa, sino por su coherencia interna. Marco Aurelio lo declaró sin ambajes: quien se afana en agradar a todos, termina por extraviarse a sí mismo. Y te encuentras cuestionando tu rareza por no conectar con ciertos individuos, sin darte cuenta de que quizás simplemente no perteneces a esos mismos escenarios. No todos los caminos deben ser recorridos en grupo. Algunos solo pueden transitarse en silencio, con tus propios pasos como única compañía. El problema es que desde la niñez se nos inculcó que la pertenencia equivale a seguridad y que un amplio círculo social garantiza el éxito. Pero nadie te advirtió sobre el costo de encajar donde no debes, silenciar tus ideas, fingir emociones, forzar sonrisas que son más pesadas que la propia quietud. A veces, adaptarse es una forma elegante de desaparecer, porque al modificar demasiado tu esencia para no molestar, terminas olvidando quién eres. Y ese, amigo, es el verdadero aislamiento, estar rodeado y sentirse invisible. La autenticidad repele lo superficial, y por eso tu soledad no es una condena, es un mecanismo de selección. Quien permanece a tu lado cuando dejas de simular, vale más que un centenar de lazos basados en apariencias. Lo que sucede es que la mayoría huye cuando alguien se vuelve genuino, porque lo auténtico incomoda. Les recuerda lo que ellos mismos no se atreven a manifestar. Si últimamente te has sentido desincronizado con tu entorno, tal vez no sea un problema tuyo. Quizás solo estás vibrando en otra sintonía. Mírate como una pieza única. No encajas en todos los espacios porque no estás diseñado para ello. No todas las piezas del puzzle se unen, y eso no las hace menos valiosas. Tal vez el lugar que te corresponde aún no existe, y tu labor es crearlo.
Los estoicos dirían que el aislamiento no es un impedimento, sino un ejercicio para el espíritu, un recordatorio de que la fuerza reside en mantener la ecuanimidad, incluso cuando el mundo parece seguir sin ti. Así que deja de castigarte por no encajar. No es una imperfección, es una indicación, una señal de que tu rumbo es diferente, de que mientras otros prefieren plegarse para ser aceptados, tú optas por la fidelidad a ti mismo, aunque eso signifique caminar solo por un tiempo. No todos comprenderán tu visión de la vida y no están obligados a hacerlo. Lo crucial es que tú sí lo hagas. Al final, encajar no siempre es sinónimo de pertenencia. A veces, estar fuera del molde es el primer paso para innovar, para rodearte de personas que no te exijan actuar, sino simplemente ser. Si no encajas, no cambies tu forma, cambia tu contexto, porque lo auténtico no busca aprobación, busca propósito. Y recuerda esto, no estás solo por ser diferente, estás siendo preparado para ocupar tu propio espacio en el mundo. El proceso de la madurez. Hay una realidad que nadie te anticipa sobre la evolución personal. La madurez genera distanciamiento, no porque te vuelvas arrogante, sino porque de repente te das cuenta de que muchas cosas que antes te divertían ahora te drenan, que las conversaciones sin sustancia te aburren, y que la compañía no siempre implica conexión. A medida que creces, tus intereses mutan y tus relaciones también. Lo que antes te entretenía, ahora te resulta vano. Lo que antes tolerabas para no estar solo, ahora se te hace insoportable. Y no te estás volviendo frío o extraño, te estás volviendo consciente. La filosofía estoica lo explica con sencillez. La verdadera madurez consiste en discernir lo que puedes controlar de lo que no, y las personas, por doloroso que sea, no están bajo tu control. Crecer implica aceptar que ciertos lazos solo funcionaban cuando eras una versión anterior de ti. Hay amistades que se apagan, no por traición, sino por discrepancia de frecuencia. La madurez es ese filtro silencioso que separa lo vital de lo que solo ocupaba espacio. Empiezas a rechazar las quejas sin intención de cambio, las charlas donde nadie escucha. Prefieres una tarde en quietud a una reunión llena de falsos entusiasmos. Quien busca paz no soporta el ruido emocional. Y claro, esto reduce el número de personas a tu alrededor, pero también tu agotamiento. No se trata de acumular contactos, sino de reducir conflictos. A veces te sientes culpable por tomar distancia, cuestionándote si te estás aislando o protegiendo. Pero hay una gran diferencia entre la soledad y la selección deliberada. No huyes de los demás, estás aprendiendo a cuidarte. La madurez social no se mide por el volumen de amigos, sino por la calidad de los lazos que mantienes. Es preferible tener 2 personas con las que puedes ser auténtico que 20 con las que debes fingir. Piensa en la vida como un tren. En las primeras paradas sube mucha gente, compañeros, conocidos, lazos efímeros. Algunos te acompañan un tramo corto, otros por años, pero en algún punto muchos se apean. No porque hayas fallado, sino porque su destino no es el mismo que el tuyo. Y cuando el vagón se vacía, al principio sientes una gran pérdida, pero con el tiempo entiendes que ese silencio es necesario para escuchar la melodía de tu propio avance. Madurar también es dejar de insistir donde ya no hay reciprocidad. Es aceptar que no todas las relaciones se salvan y que soltar no es siempre perder. Hay momentos en que la vida te despoja de compañía para recordarte que no necesitas validación externa para continuar. Los estoicos lo sabían. El verdadero florecimiento ocurre en la calma, no en la muchedumbre. Así que no te castigues por tener menos amistades. No es un signo de fracaso, es una evidencia de evolución. La madurez separa, sí, pero también purifica. Elimina lo superfluo para dejarte con lo esencial. Y aunque duela al principio, luego comprendes que la paz interna es más valiosa que cualquier grupo social. Al final, madurar no es perder gente, es ganar claridad,
aprender a estar con quien suma, no con quien solo llena el vacío, y entender que no todos pueden seguir tu viaje, porque no todos están dispuestos a caminar con la misma conciencia. Como decía Carl Jung, no temas quedarte con pocos, teme quedarte con los equivocados. La depuración natural del espíritu se dice que el tiempo sitúa a cada uno en su lugar, pero en realidad es la vida la que opera una limpieza. Llega un punto en que al mirar hacia atrás, notas que muchas personas se han quedado en el pasado, no por un evento trágico, sino porque simplemente ya no resuenan contigo. Es la depuración natural del espíritu. No lo decides, simplemente ocurre, y aunque duela, debes reconocerlo. El crecimiento tiene un costo. Cuanto más te conoces, más se revelan las fachadas ajenas. Y cuando empiezas a proteger tu paz, te vuelves incompatible con lo que antes tolerabas. La filosofía estoica lo resumiría: no puedes controlar quién se queda, pero sí cómo reaccionas ante quien se va. Los estoicos no veían las pérdidas como desgracias, sino como procesos necesarios para el equilibrio. Y tú, sin darte cuenta, estás experimentando justamente eso. Personas que se esfuman sin explicación, amistades que se enfrían, lazos que se extinguen. A veces te preguntas qué hiciste mal, pero la respuesta es menos dramática: maduraste. La vida desecha lo que ya no está en sintonía contigo, sin pedir permiso. Algunos se alejan porque tu evolución les resulta incómoda, porque ya no participas en los mismos juegos, ni buscas su aprobación. Has cambiado de frecuencia, y quien no evoluciona contigo se rezaga. Pero no lo veas como un fracaso, sino como una limpieza profunda. Es como ordenar tu armario: no odias la ropa, simplemente reconoces que ya no te queda bien. La distancia, lejos de ser un castigo, es una revelación. Te muestra quién te valora realmente sin necesidad de presencia constante. Hay quienes solo están contigo mientras les resultas conveniente y se van cuando dejas de satisfacer sus expectativas. Y hay otros escasos que permanecen incluso en la prolongación del silencio. Ellos son los valiosos. La vida, con su lógica inherente, se encarga de dejarte solo con ellos. No todos están preparados para tu nueva versión. Al cambiar, rompes acuerdos invisibles. Quienes te conocieron en tu etapa más vulnerable se sienten amenazados al verte fuerte. Quienes se nutrían de tu necesidad se pierden cuando ya no los necesitas. Por eso, el crecimiento puede sentirse como una pérdida total, cuando en realidad estás ganando espacio para lo auténtico. Considéralo un proceso biológico, no una calamidad. El universo tiende a reorganizar tu entorno cada vez que asciendes de nivel. Lo que se cae no es tuyo. Lo que se queda te fortalece. Y sí, a veces te sentirás en aislamiento, pero es una soledad clara, necesaria, que prepara el terreno para algo más real. La madurez del alma no es acumular gente, sino sostenerte sin dependencia. La depuración natural no castiga, simplemente ajusta, te protege, elimina lo que no resuena contigo, para que avances sin lastres. Así que la próxima vez que alguien se retire sin razón, no le persigas. Agradece, porque esa distancia apareció para mostrarte que no todos merecen acompañarte en la siguiente fase de tu vida. Al final entenderás que la escasez de amistades no es un signo de carencia, sino de purificación. La vida te quita lo que estorba cuando estás listo para lo que importa. Y cuando mires atrás, verás que los que permanecieron son los que realmente debían estar. Como decía Epicteto, no temas perder personas, teme perder tu paz por retenerlas. La sabiduría de soltar te resulta difícil desprenderte, ¿verdad? A menudo te aferras a individuos, situaciones o recuerdos que ya no te benefician, solo porque en algún momento lo hicieron. Y ahí sigues, manteniendo lazos rotos, justificando ausencias, mendigando atención y confundiendo la lealtad con el hábito. Pero hay algo que tarde o temprano se aprende. A veces perder a alguien es ganar serenidad. Y aunque duela,
luego entiendes que no todo lo que se va es una pérdida. Algunas cosas simplemente pierden su sentido. La filosofía estoica enseña que la paz interior nace al dejar de depender de lo incontrolable, y eso incluye a las personas. El apego nubla, el desapego libera. Nos educaron para creer que soltar es claudicar, cuando en realidad es lo opuesto. Dejar ir no es renunciar al afecto, es renunciar al afecto, es renunciar a la necesidad. Es asumir que si algo exige tanto esfuerzo para subsistir, probablemente ya no es adecuado. Piensa en el apego como una cuerda. Cuanto más la aprietas, más te daña. El desapego, en cambio, es abrir la mano y permitir que la vida decida qué permanece y qué se marcha. No por indiferencia, sino porque entiendes que lo que es genuinamente tuyo no requiere ataduras. El problema es que el temor a la soledad nos paraliza como si estar sin compañía fuese una condena. Pero la soledad elegida es más saludable que la compañía inadecuada. ¿Cuántas veces has mantenido una amistad estéril solo por evitar el malestar? ¿Cuántas veces has permanecido en conversaciones vacías por miedo a sentirte excluido? Eso no es lealtad, es miedo disfrazado de afecto. Y ese miedo te roba la paz, te consume y te aparta de ti. El desapego no implica que no te importen los demás. Implica que aprendes a valorar sin depender, a cuidar sin intentar controlar, a amar sin perder tu esencia en el proceso. Los estoicos lo veían con nitidez: todo en la vida es transitorio. Aferrarse a lo efímero solo incrementa el dolor. Marco Aurelio lo sintetizó: acepta lo que viene, permite irse a lo que se va. Esta simple frase contiene la clave de la libertad emocional. Cuando asumes que el curso natural de la vida exige soltar, dejas de oponerte al cambio. Practica el desapego como quien limpia su hogar. Desecha lo inútil, lo pesado, lo que estorba, no por desprecio, sino por respeto a tu propio espacio. Si algo o alguien te genera más angustia que calma, tal vez es el momento de abrir la puerta. No tienes que discutir ni dar extensas explicaciones, solo tienes que ser honesto contigo mismo. Dejar ir no es debilidad, es madurez, es reconocer que no todo lo que deseas es lo que te conviene y que a veces, para recuperarte, primero necesitas vaciarte. Y al hacerlo, al soltar lo que ya no vibra contigo, ocurre una transformación. La vida se aligera, dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo en tu interior. No te castigues por alejarte. No eres egoísta por priorizar tu tranquilidad. Eres alguien que ha entendido que amar también es saber liberar, que no todo lo que duele merece quedarse, y que hay despedidas que en el fondo son un acto de dignidad personal. Al final, el verdadero desapego no es vivir sin lazos, sino evitar que los lazos te posean, y al lograrlo, descubres que la libertad no radica en tener más, sino en necesitar menos. Como afirma Mario Alonso Puig, quien aprende a soltar nunca vuelve a perder. La lección de la quietud tiene mala reputación. Todos se enfocan en evitarla, en llenarla, en distraerse para no experimentarla. Pero nadie te cuenta que, en ocasiones, quedarse solo es lo más beneficioso que puede pasarte, no por castigo, sino por enseñanza. Porque cuando el ruido de la vida se desvanece, te quedas a solas con lo que verdaderamente importa tú. Y ahí comienza la fase incómoda, sin estímulos, sin conversaciones triviales, sin risas fingidas. Solo tú, tus pensamientos y esa calma que al principio abruma, pero que con el tiempo se vuelve fundamental. Te obliga a escucharte sin interrupciones. Y eso es un logro. En un mundo donde todos hablan pero pocos se oyen, aprender a escuchar tu propia voz es un acto de rebeldía. En el aislamiento te enfrentas a tus miedos y a tus verdades. Descubres que no todo lo que creías necesitar era real, que mucho de lo que perseguías solo servía para cubrir vacíos que ahora ves que no eran tan profundos. Y aunque al inicio parezca insoportable,
Gradualmente te das cuenta de que el silencio no te juzga, te revela. La filosofía estoica lo tenía claro. Quien no sabe estar solo nunca será libre. La verdadera fortaleza no es dominar el mundo, sino dominar tu propia mente. Y eso se ejercita en la soledad, porque ahí aprendes a ser tu propio sostén. Cuando no hay nadie que te aplauda o te anime, descubres tu propia resistencia. Te das cuenta de que puedes seguir sin testigos, que no necesitas validación externa para existir. La soledad te vuelve autosuficiente, te fuerza a madurar. Y curiosamente, cuando logras sostenerte solo, es cuando estás preparado para conectar de verdad, porque ya no buscas compañía por carencia, sino desde la plenitud. Te prepara para lazos más conscientes. Dejas de buscar compañía solo para no sentirte solo y empiezas a elegir a personas que genuinamente te aportan paz. Ya no te conformas con vínculos pesados, amistades que te agotan o conversaciones que no te nutren. Has aprendido a diferenciar entre estar acompañado y estar conectado, y eso es una forma de sabiduría que pocos alcanzan. La soledad te enseña que la compañía más importante es la tuya, que si no te soportas a ti mismo, ningún grupo o relación llenará ese hueco, porque puedes estar rodeado y sentirte igualmente solo. La diferencia es que cuando aprendes a disfrutar de tu presencia, la soledad deja de ser una carga y se convierte en un refugio. Empiezas a valorar esos momentos, tus pensamientos, tus rutinas. Ya no huyes del silencio, lo buscas y ahí descubres algo poderoso. Tu paz no depende de nadie. La soledad no te quita, te muestra. Te revela lo que de verdad necesitas y elimina lo que solo te distrae. Te hace fuerte sin endurecerte, sabio sin volverte cínico. Y lo mejor de todo, te prepara para volver al mundo sin miedo, sabiendo que, si todo falla, tú eres suficiente. Así que no temas al aislamiento, teme más bien no conocerte nunca. Mientras otros corren buscando compañía, tú estás aprendiendo algo que pocos entienden. El silencio no aniquila, sana, la ausencia no duele, purifica, y la soledad, lejos de ser un castigo, es una maestra. Graba a fuego esto. Al final, lo que la soledad te enseña es imborrable. La única compañía que de verdad importa es la que te proporciona tu propia paz. Los ciclos del aislamiento. Hay momentos en que la vida te aísla sin previo aviso. De repente, los planes se anulan, los mensajes se espacían, y las interacciones que antes te alegraban ahora se sienten huecas. Tu reacción inicial es pensar que el fallo es tuyo. Pero tranquilo, no estás defectuoso. Lo que experimentas tiene nombre, los ciclos del aislamiento. Ese proceso discreto que pocos entienden, pero que tarde o temprano todos enfrentamos. No es un castigo, es una reconfiguración, un reinicio forzado cuando necesitas volver a tu centro. La primera fase es la negación. Ahí te convences de que algo anda mal contigo. Te preguntas la razón de los distanciamientos, la inadaptación. Intentas forzar interacciones, mantener lazos que ya no fluyen, insistir en lugares que ya no te sientan bien. Pero nada funciona, porque, aunque no lo aceptes, ya no eres el mismo. Tus intereses cambiaron, tus prioridades también, y eso, aunque duela, es parte del desarrollo. Los estoicos lo afirmaban: no puedes vivir en armonía si te aferras a lo que ya no pertenece a tu presente. Luego llega la fase de la reflexión. Te das cuenta de que el aislamiento no es tan malo como parecía. Empiezas a observar tus hábitos, con quién te relacionabas por inercia, en qué desperdiciabas tu energía. Te ves con mayor nitidez, sin el ruido externo. Y aunque la incomodidad inicial es palpable, hay una liberación en comprender que no necesitas estar rodeado para sentirte pleno. Aprendes a disfrutar de tu propia compañía, a escucharte sin interrupciones. Descubres que el silencio te revela, no te juzga. Después viene la fase crucial, la reconexión. Pero esta vez
contigo mismo. Comienzas a comprender el valor de tu tiempo y tu energía. Ya no aceptas cualquier conversación ni presencia. Eres selectivo con quien permites entrar en tu vida. Lo curioso es que al volverte selectivo, el aislamiento cesa de doler. Te das cuenta de que no necesitas llenar espacios vacíos, sino protegerlos. El aislamiento se convierte en un filtro, y en ese proceso, descubres la paz de estar contigo mismo. Finalmente, llega el resurgimiento, la etapa en la que atraes lo que realmente armoniza contigo, no por una búsqueda desesperada, sino porque tu energía ha cambiado. Ya no tienes que fingir ni encajar. Lo que llega es porque resuena con quien eres ahora, y es ahí cuando entiendes que la escasez de amistades no fue una pérdida, sino una limpieza. La vida no te arrebató a nadie, solo te dejó con quienes verdaderamente aportan. La filosofía estoica enseñaba que no hay crecimiento sin aislamiento ni claridad sin distancia. A veces la vida te aparta no para castigarte, sino para que obtengas perspectiva, para que dejes de mendigar atención y comiences a darte valor. El aislamiento es un entrenamiento espiritual. Te vacía de ruido para llenarte de propósito. Así que no temas si te sientes solo. No estás siendo olvidado, estás siendo transformado. Cada pausa, cada ausencia, cada final es una fase necesaria. Te estás reconstruyendo desde el interior, y eso requiere tiempo. Cuando regreses al mundo, lo harás de forma diferente, con más paz, más claridad y menos necesidad de aprobación. Porque después del aislamiento, eres una versión mejor. Como meditaba Marco Aurelio, a veces la vida te deja solo para devolverte completo.